Voy. Buenos días, Dios les bendiga. Gracias por estar conectado y conectada en este programa que lo hemos titulado Cuenta tu milagro, Isaías 53:4, ¿verdad? Que vamos a hablar ahora de un milagro de sanidad. Aquí vamos a ver milagros de financieros, milagros de restauración, milagros de muchas formas. Pero en esta oportunidad iniciamos con mi hermana Aminta de Bonilla. Ella va a estar compartiendo un tremendo testimonio para que puedas tú ver que los milagros todavía no han pasado, que el mismo Jesús de ayer es el mismo Jesús de ahora, que el que cambió, que el que sanó, que multiplicó los peces y los panes, el mismo Jesús que en estos tiempos se está manifestando de formas muy poderosas y muy tremendas para todo aquel que cree. Yo quiero presentarles a mi hermana Aminta de Bonilla. Ella va a compartir su testimonio de la forma como Dios ha hecho este milagro tan trascendental y tan sobrenatural que ningún ser humano pudiera imaginarse que ha sucedido. Pero ese es el Dios que nosotros conocemos. Así que, hermana Aminta de Bonilla, buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación, ¿verdad? Así que salude ahí a la audiencia para que puedan estar leyendo. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Es un placer y es para la gloria y honra de Dios, pues yo no me puedo callar con lo que Dios ha hecho en mi vida. Esto es un privilegio y dándole la gloria a Dios. Amén. Hermana Aminta, entrando en el tema, porque no vamos a entrar, no tener mucho tiempo, pero quisiéramos saber, cómo comenzó este proceso suyo, cuál fue el punto, digamos, culminante donde hubo un diagnóstico, donde hubo una situación en la que usted sabía que le dieron un diagnóstico como de esta magnitud. Cuéntame. En el 2007, pues, viene Dios tocando a mi vida en esta forma, en salud, porque yo era una mujer sana, ¿verdad? Lo que se podía ver, pero empecé a sentirme mal. Yo decía que era úlcera gástrica porque yo trabajaba en una ONG donde no comíamos a la hora porque mi trabajo era de campo. Entonces viene y un día lunes y me desmayé en la oficina, me llevaron al médico, pues, y ahí fue como me hicieron un diagnóstico grande porque el doctor tuvo una sospecha. Entonces me mandó al Instituto del Cáncer. Entonces ahí pudieron ver ya con todos los exámenes y todo lo que me hicieron, pues que era un cáncer en el estómago. Bien. Ese fue como el inicio de un camino tortuoso, diríamos, un camino de expectativa, de aflicción, de angustia, un camino que quizás usted no se esperaba que pudiera acontecer esta circunstancia, que me imagino que le llevó un tiempo poder entrar en las quimioterapias y todo eso, ¿verdad, hermano? Sí, empecé el diagnóstico fue el 13 de septiembre del 2007. Entonces viene y ya pues entrar en tratamientos y todo, terminando con quimioterapias, que fue a principios en el 2009, que ahí fue donde terminamos, que ya fue que el doctor dijo que ya no había cura, porque habían hecho muchas quimios y todos los tratamientos, más no se podía avanzar, sino que era ya destructivo, invasivo, y que todo era para peor. Entonces que ya ese 11 de enero del 2009, hasta ahí terminaban médicamente ellos su fuerza. Fue ese día, 11 de enero, cuando me dijeron de que hiciera testamento y que con quién iba a dejar mis hijas. Ese es el primer cáncer que le diagnosticaron. El primer cáncer en el estómago, ¿verdad? O sea, que ese diagnóstico es tan duro, pero déjeme comentarle que esto, bueno, puede decir usted, sí, he oído tantos milagros de que gente ha sido sanada de cáncer. Pues déjeme decirle que ella no solamente fue un solo cáncer, sino que la cuestión continuó. Ahí hubo un diagnóstico, Dios hizo el milagro de sanidad en el estómago, pero posteriormente, ¿qué pasó también? El 11 de enero me dice el doctor, te voy a dejar una cita para en febrero. Cuando yo llegué en febrero me dice el doctor, yo creí que no ibas a venir, que te ibas a morir. Porque yo estaba solo el cadáver, pues sin cabello por las quimios y todo. Entonces yo llegué en febrero y ya había ganado peso. Entonces en ese lapso de enero, Dios tocó a mi vida.
porque yo era una mujer materialista en toda la área. A mí Dios lo había oído, pero no lo había conocido. No había tenido ningún encuentro. En ese lapso de las últimas quimio, de la última vez que me vio el doctor en enero del 2009, un día viernes yo hablé con Dios y le dije, me han contado que usted hace milagros. Yo quiero conocer si es verdad. Yo reté a Dios siendo insensata, porque yo no conocía de él. Entonces yo le dije que quería comer. Yo tenía meses sin comer, porque todo lo vomitaba. Entonces yo no comía nada, solo eran líquidos y ciertos líquidos. Entonces viene Dios y obra de una manera bellísima, sobrenatural. Empecé a comer. Cuando yo llego de nuevo, me dice el doctor, ¿has ganado peso? ¿Qué has hecho? Porque me volvieron a hacer otra vez los exámenes y todo. Ahí fue donde salió en el 2009 que yo ya no tenía ninguna célula de cáncer en mi cuerpo. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero en ese lapso del cáncer, mi matrimonio estaba destruido por infidelidad de mi esposo. Entonces, a mí me marcó la vida porque en ese tiempo, pues yo perdí un hijo el cual yo no sabía que estaba embarazada. Sí, pues me puedes decir es el cáncer. Sí, pero dolió perder un hijo. Entonces yo no le perdonaba a mi esposo de que él me hubiera fallado como esposo. Si yo decía, yo soy una mujer abnegada, yo lo cuido, lo contemplo, lo consiento como esposo. Nunca le faltó nada humanamente como mujer, ¿verdad? Entonces, pero Dios permitió eso en mi vida. Entonces yo le dije al Señor, el trato que yo hice, usted me hace el milagro de sanidad del cáncer, y yo voy a perdonar a mi esposo y que vuelva a casa. O sea, yo voy a hacer las cosas bien. Viene Dios, permite que mi esposo vuelva a casa. Yo dije, lo perdono, pero lo perdoné solo de la boca. Cuando él vuelve a casa, yo ya estaba sin cáncer. Y después en el 2009, a finales del 2009, yo me voy a chequear, a hacerme la citología y todo. Y aparece que en mi matriz había cáncer de nuevo. O sea, por segunda vez estaba siendo usted, digamos, atacada o golpeada por otro segundo cáncer, sí. Pues, ¿verdad? Porque, como le digo, hemos escuchado testimonios de sanidad de cáncer y vaya, Dios ha orado, qué lindo y poderoso, esos testimonios son lindos, pero el hecho de que volviera a resurgir el cáncer en otro lugar, cosa que usted no se esperaba, obviamente, y como usted lo marcó, estaba pasando un proceso en su matrimonio, había problemas de infidelidad, había problemas ahí, que cuando hay infidelidad hay problemas económicos, hay problemas de comunicación, en fin, es un meollo de cosas que venía desatando ese problema de infidelidad en su hogar, y la parte también importante en la que usted, pues, había el corazón de una mujer se duele al saber que el esposo, no 1, 2, 3, 4, 5 veces fallándole a uno en su fidelidad como pareja, y eso puede marcar mucho. Pero en esta segunda vez del cáncer que apareció en su matriz, parece, ¿verdad? Sí. Entonces, háblenos ahí cómo volvió a recibir usted ese segundo golpe fuerte de esa enfermedad tan dura. El día que me dan el resultado y me dice el doctor, pues en una clínica particular, me dice, ha salido mal y por eso te has sentido mal y quiero que esté tu esposo. Y le digo yo al doctor de que, pues si era cáncer, ya no era primera vez que me lo decían. O sea, ya estaba preparada psicológicamente a lo que me dijeran, ¿verdad? Entonces, pero me dijo él de que ya era un cáncer, que estaba muy invadida la matriz y que tenían que empezar de nuevo con las quimios. Entonces, había pasado ¿cuánto del primer cáncer al segundo cáncer? ¿Cuántos meses? Meses. Meses. O sea, no fue ni un año, sino en enero terminé con las quimios por el estómago. Y entonces ya a finales del mismo año vuelve otra vez a aparecer. Entonces, pero había algo. Y yo digo, sí sufrí humanamente, físicamente, porque el cabello se cayó, estuve delgada, no comía. Un sufrimiento que el cáncer, el que lo ha tenido sabe que es horrible, que es una angustia. Con el cáncer en la matriz yo pude ver la muerte, yo pude sentir miedo, un pánico, porque entonces yo solo tenía 2 hijas y dije, ¿cómo las dejo? ¿Con quién las dejo?
Entonces, porque no podía decir la dejo con mi esposo porque nosotros no éramos estables. No había ese amor tan bonito y la confianza de decir, me voy a morir, pero mi esposo se queda en casa. Entonces fue como tocar fondo al ver mis hijas. Entonces cuando me dice el doctor, con lo de la matriz, tenemos que quitarla. Cuando toparon ya con las quimios y todo, hay que quitarla porque no queda de otra. Entonces vine yo acepté. Y le dije yo, está bien, pues ya tengo mis 2 hijas y que sea Dios aquí lo que va a hacer. Entonces, pero yo había una parte mía que le decía yo a Dios, ¿por qué es esto? ¿Para qué es esto? Yo no lo entiendo, porque entonces yo ya era una hija de Dios. Entonces yo decía, ¿por qué tanta situación? Y un día en una predicación, bien me recuerdo que habló el pastor del perdón. Yo había hecho un trato con Dios. Sáleme y yo perdono a mi esposo. Pero yo no cumplía a Dios, porque yo no había perdonado de corazón a mi esposo. Yo podía estar con él, pero mi mente estaba que me había traicionado. O sea, había en su interior, tal vez en su rostro, le sonreía, hablaba, a lo mejor tratando de arreglar la situación, pero su corazón estaba herido, estaba dañado. En su interior había ese golpe que había marcado su vida. A lo mejor las imágenes de sus hijos, las imágenes de los momentos en los que habían estado juntos con su esposo en diferentes áreas y cosas, y el saber que había otra tercera persona que estaba metiéndose en esa relación tan linda de un matrimonio sano. Eso pues nadie puede imaginarse que pueda estar pasando el hecho del perdón, ¿verdad? Eso tan importante que es el perdonar, porque si bien es cierto, las enfermedades vienen y van y hay diagnósticos y todo eso, no acabamos de comprender que muchas veces las enfermedades es producto de las áreas emocionales de nuestra vida, en la que nosotros emocionalmente estamos afectados. Entonces eso nos afecta físicamente. Entonces tenemos que entender que el enemigo va a querer destruirnos siempre, ¿verdad? Y Dios pues permitió, porque realmente son cosas permitibles, aunque Él no lo haya hecho, porque Dios no quiere que nadie sufra, dice, ni que estemos sufriendo, ni que estemos en dolor, ni nada de eso. Pero ese punto bien importante que usted dice en el segundo diagnóstico de cáncer en la matriz, en la que tiene que ser extraída. Pero ahí comienza, como usted dice, el momento en el que usted ya había entregado su corazón a Cristo, en la que usted le dijo, sí Señor, yo te recibo en mi corazón, ven a mi vida. Y ahí comienza otra etapa de regeneración espiritual, pero también hay algo importante ahí que se nos quiere. Sí, empiezo, yo esa noche lloré, cosa que yo he sido bien dura, ¿verdad? Porque me criaron así dura. Entonces me crié entre varones y para mí llorar no significaba nada. Entonces yo esa noche yo hablé con mi esposo y le pedí perdón. Y le dije, perdóname por no haberte perdonado de corazón. Yo hice un trato con Dios y Dios sé el por qué es este segundo cáncer. O sea, yo lo sabía, que yo le debía algo a Dios, que yo no había cumplido el pacto que yo hice. O sea, yo dije perdono, pero era pura hipocresía. O sea, traté de convivir, de serla igual con mi esposo y era mentira. Porque habían daños en mi mente y palabras bien hirientes y que me habían marcado. Entonces, ahí es cuando empieza Dios en mi vida. Desde ese momento todavía no me habían quitado la matriz. Yo pedí perdón. Yo le dije a Dios que empezaba mi trato con Él de corazón. A perdonarlo de aquí y de aquí. Que ya no había un me la hiciste y por qué. A preguntar, ya no toqué ese tema en mi vida de la infidelidad de Él. Entonces empezó Dios a obrar de una manera especial y no por el hecho de ser cristiana me lo quitó. No, Dios permitió, Dios el cáncer en ningún momento. Dios permitió para recordarme los pactos. Viene y me quitan la matriz. Pero yo había paz, había gozo ese día que me la quitaron. No había un trauma, no había una situación de decirle a Dios por qué lo hizo y para qué. En ningún momento. Dios está obrando de una manera grande en mi interior. Sanó mi interior porque me dio paz. Me dio ese gozo con el cual yo no había aprendido a conocer a Dios. Que Dios es mi paz y mi fortaleza. Me quitan la matriz, eso fue en el 2009, a finales del 2009, ya casi entrando al 2010.
Me la quitaron porque ya era imposible hacer más quimio y tener algo más. Entonces allí es donde Dios cierra ese ciclo de cáncer y me dice el doctor, vuelven a hacérmelo todo y me dice, no hay cáncer, pero ya no estaba la matriz. Entonces, eso significa ya no vas a ser madre. Ya no vas a, ya aquí terminaste. El gusto de tener un bebé en tu embarazo, o sea, ya no se puede. Ya no. Científicamente y médicamente que una mujer pueda concebir no teniendo una matriz. No teniendo. Pero siga con esa bendición. Dios vino conmigo llenándome de una manera que yo no conocía a Dios de esa manera. A tener esos encuentros bonitos con Él en las madrugadas. Entonces, una vez me invita una amiga en el 2012 me invita a una vigilia. Y pues fue otra forma de alabar a Dios porque yo lo había conocido así como suavecito a Dios. Esa noche en esa vigilia yo doblé rodillas. Nomás me invitaron a una iglesia humilde, sencilla. Yo llegué y sentía paz, sentía ese gozo rico. Entonces nomás llegué y yo había estado pidiéndole a Dios que me sorprendiera ese año, que yo quería, pero yo no quería pisto, yo no quería nada material, yo quería algo sobrenatural en mi vida. Y le dije yo a Dios, un Dios de lo imposible, usted hace cosas grandes y aún los milagros, yo quiero ser mamá de un hijo varón. Entonces yo le pedí tanto y mi esposo dice que le pedí a él en esa misma noche que él quería un hijo y que quería un hijo varón. Empezó la vigilia y les digo, Dios ha sido fiel porque empezaron a predicar en Primera de Samuel. Y cuando hablan de Ana, ¿cómo le pedía a Dios? Entonces dije yo, aquí está la respuesta. Viene Dios y ministra a través del pastor y dice, aquí hay una mujer que está pidiendo por un hijo. Y dice el Señor que le creas y que le tengas fe y que se te va a dar. Y que creas y que compres pañales mañana. Yo les digo, solo tenía $6 porque yo ya no trabajaba. El siguiente día, por fe, yo fui a comprar media docena de diapers y un par de calcetines celestes, creyéndole a Dios. Eso fue en diciembre. En enero me voy a México y llego donde me habían visto todo mi chequeo y le digo al doctor, aquí vengo. Y me dice, ¿no tenés cita? No es que no tengo cita, pero ¿y entonces a qué venís? Estoy embarazada. Y me dijo que era un embarazo psicológico. El doctor, porque me dijo que humanamente, ¿y cómo vas a creer, hija? Me dijo, vos necesitas un psicólogo, todo el proceso de pérdidas que has tenido, me dijo, te vamos a pasar. No, le dije, yo estoy embarazada y yo lo creo, le dije, y va a ser un hijo varón. Usted no puede ser mamá, me dijo, porque a usted se le quitó la matriz, a usted le hemos dado tantas quimios, me dijo todo lo que el médico me tenía que haber dicho. Entonces viene y me dice, para quitarte esta molestadera, te voy a mandar al laboratorio. En 10 minutos va a estar la contestación. Voy, me sacan sangre y cabal. En 5 minutos ya estaba la respuesta porque la del laboratorio tenía curiosidad. ¿Por qué el doctor me había dejado ese examen cuando ya sabían todo el procedimiento médico por el cual yo había pasado? Entonces viene y me dan la contestación, pero yo antes de llegar al consultorio yo vi la respuesta, yo tenía también para confirmar, entonces ahí decía positivo. Cuando llego donde el doctor me dice, bueno, me dice, ¿y qué has hecho para esto? Y entonces le digo yo, un trato con Dios. Entonces me dijo el doctor que allí no podía hacer nada, que con lo de Dios no era humanamente una respuesta, pero ese día sí me mandaron para la 1 de mayo porque era algo inexplicable. Cuando yo llegué a la 1 de mayo, mi expediente en la 1 de mayo es enorme. Entonces, por todos los procesos. Viene y me dice el doctor, un especialista, y me dice, ¿por qué te mandan? Esto es mentira, mentira la prueba que te han hecho. Te vamos a hacer una ultra. Me hacen la ultra y había un vacío enorme porque no hay matriz. Pero ahí estaba el bebecito y se movía para un lado y para otro. Wow. Entonces decían, no puede ser bebé, puede ser cualquier cosa menos bebé. Pero yo tenía fe. Y yo les decía, es un hijo varón. Y yo lo mantuve, lo creí. Y así vinieron cosas a mi vida durante el embarazo, peleado porque
el enemigo quiso botar todo y que yo flaqueara en fe. A los 3 meses empecé con amenaza de aborto, pero yo le creí a Dios. Yo en ningún momento agarré para el hospital, yo solo doblé rodilla y le dije, lo que usted me ha dado, el enemigo no me lo va a robar. Así es. Y le creí a Dios. Pero eso sí, que antes del tiempo me lo tuvieron que sacar porque mi hijo se crió en una bolsa. Dice el doctor que era como lo que trae la telita del huevo por dentro, del cascarón. Entonces se estaba dilatando y mi hijo era enorme. Entonces había que sacarlo antes del tiempo, porque si no iba a romper la bolsita esa y pues corría peligro. Entonces mi hijo para octubre que naciera. Y justo cuando empezó el primer proceso fue el 13 de septiembre. Mi hijo nació el 13 de septiembre del 2013. Todavía recordándole el Señor de dónde. Sí, de dónde me trajo y sí. por qué. Pero yo le digo, usted que está enfermo, usted que está pasando una prueba grande y dice, nadie me puede ayudar. Yo le digo que tenemos un Dios de poder. Solo recuerde lo que usted ha prometido a Dios. Cumpla los pactos con Dios. Él tiene el poder suficiente para cambiar su lamento en gozo como lo hizo conmigo. No hay imposibles para Dios. Yo ahora me gozo en el Señor. Mi hijo se llama Ángel Enoch, porque es un ángel que Dios me ha prestado. Y Dios sabe para qué. Solo que le digo yo a Dios que yo se lo dije y se lo he entregado yo a Dios para el ministerio. Solo es un préstamo, solo se lo estoy cuidando para que Él cumpla la obra. Porque ese hombre va a venir a pelear y ya lo está haciendo porque es un hombre de fe, es lleno del poder de Dios. No me haga sencillo al Señor. Entonces, métase, créale a Dios y perdone. Falta de perdón, no alcanzamos la misericordia de Dios. Porque muchos podemos ser cristianos, pero no hemos cambiado de aquí. Es donde nos hace falta restaurar y cambiar nuestra vida. De verdad, que abra para usted, ¿verdad? Proceso que pueda estar pasando y volverle a rectificar lo que al principio decimos. El mismo Jesús de ayer que hizo milagros es el mismo Jesús de ahora que obró en mi hermana, de veras 2 cánceres y luego un bebé en algo vacío, solamente Él lo puede hacer. No sé qué problema o qué habrá que en la que te tiene inquieto o inquieta y te tiene un poco frenada, angustiada, decepcionada, triste, porque puedes estar pasando. Yo solo quiero llevarte a Isaías capítulo 53, versículo 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. El 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente